Iniciamos. Muy buenas noches con todo el público oyente. En esta oportunidad estaremos presentando este tema de exposición cuyo título es Expresiones idiomáticas y colocaciones. Nosotras somos estudiantes del programa de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín y este tema es correspondiente al curso de gramática pedagógica. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes de este equipo son Ancalle Rodríguez, Yamilet Clara, Montalvo Guarachi, Delia Betsabe y mi persona, Seiko Colque Milero Rita. Además de esto, estamos siendo asesorados por el doctor Dante Porfirio Callocuno. Sí, bien, mi compañera Betsabe adelante dará una breve introducción con respecto al tema. Sí, a manera de introducción, podemos decir que las expresiones idiomáticas y las colocaciones son elementos fundamentales en el estudio y la comprensión de las lenguas. Estos dos aspectos lingüísticos desempeñan un papel crucial en la comunicación cotidiana y enriquecen, por otro lado, la expresividad y la variedad del lenguaje. Em, en primer lugar, se va a explicar o nos vamos a entrar al mundo de las colocaciones, se va a analizar su significado, la función que cumplen en diferentes contextos. Ya en la segunda parte se va a explicar acerca de las expresiones idiomáticas, bien que cuyo significado va más allá de la interpretación literal de las palabras. Aparte de explorar un poco su historia, su evolución, también vamos a ver los tipos de expresiones, así como también se va a desentrañar su significado figurativo y se va a analizar cómo enriquecen la comunicación. Ya en el tercer apartado, vamos a ver las diferencias que existen entre ambas estructuras lingüísticas. Si bien tanto las colocaciones como las expresiones idiomáticas involucran combinaciones de palabras, cada una tiene sus características distintivas en cuanto al significado, a la formación y al uso. Pasaremos ahora al desarrollo de este trabajo investigativo. Le doy paso a mi compañera Yamilet. Muchas gracias por el pase. Bien, en este primer apartado vamos a explayarnos en las colocaciones léxicas. Y pues, ¿qué son las colocaciones léxicas? Dentro de su definición podríamos estructurarla así. Estas colocaciones son combinaciones de palabras en un idioma que se utilizan con frecuencia y su significado no se puede deducir muy fácil a partir del significado individual de cada palabra. Dentro de su origen podría decirse que se, se desarrolla en la evolución histórica y cultural de un idioma. Las combinaciones léxicas van a adquirir un significado y cohesión a través del uso constante por parte de los hablantes nativos. Estas expresiones coloquiales son fundamentales en la comunicación efectiva en español y su comprensión y su uso correcto van a ser esenciales tanto para estudiantes como para hablantes no nativos. Bien, dentro de estas colocaciones léxicas, vamos a también encontrar una serie de importancia. ¿Qué tan importantes son estas colocaciones en el español? Las colocaciones juegan un papel fundamental en el idioma español, ya que ofrecen numerosos beneficios, ya sea en el aprendizaje o también en la comunicación. No solo formal, sino también en una comunicación más amical o socioafectiva o dentro de diferentes contextos.
A continuación les puedo pasar unos cuantos, ¿no? Que son clave para estos aspectos van a ser clave para definir la importancia de estas colocaciones. Una de las primeras sería la expresión de pensamientos y emociones naturales. Con estas, las colocaciones permiten que los hablantes expresen sus pensamientos y emociones de manera mucho más natural y auténtica. Y así estas combinaciones van a ser las expresiones arraigadas en la cultura. Así, esto quiere decir que en el uso cotidiano del idioma hace sentir más intuitivos para los hablantes nativos estas expresiones. También vamos a ver que se utilizan estas colocaciones apropiadas en diferentes contextos y a la vez garantiza que el mensaje transmitido sea más claro. Ya, bien. Otra de sus importancias es que mejora la fluidez del lenguaje. El conocimiento de uso y uso adecuado de las colocaciones contribuyen significativamente a una mejor fluidez en el lenguaje. Bien sabemos que los hablantes nativos suelen utilizar estas combinaciones en su discurso cotidiano. Y sí, es que no tengo muchas diapositivas. Es solo algo que se puede mencionar. Muchas gracias por la duda. ¿Qué está hablando? Sí, como decía, que los hablantes nativos utilizan estas colocaciones en el habla cotidiano y que dan lugar a la comunicación que sea más fluida, más natural y no tan mecanizada o rigiéndose en unas reglas gramaticales muy estrictas. Otra de las importancias de estas colocaciones es que la comunicación va a ser efectiva y más precisa. Cuando la elección precisa de colocaciones va a garantizar una comunicación más precisa, porque al usar estas expresiones, los hablantes van a poder transmitir sus ideas de una forma más concisa y con un significado específico. Así también se evitan malos entendidos y que pueden surgir a la hora de utilizar estas palabras. Y por último, una última importancia podría considerarse que la integración cultural y el aprendizaje de la cultura. En el aprendizaje y la comprensión de las colocaciones también ayudan a los estudiantes de español a sumergirse en la cultura hispanohablante. Estas expresiones van a estar muy bien vinculadas en las tradiciones, creencias, también experiencias compartidas de los hablantes nativos para con los que están aprendiendo la lengua que están aprendiendo, ¿no? Y pues, como bien sabemos, al aprender estas colocaciones, como estudiantes, vamos a acceder a un nivel más profundo, o sea, vamos a tener vamos a involucrarnos más con esta lengua que se está aprendiendo. Y así vamos a tener mejor comprensión cultural y nos va a permitir apreciar la riqueza y diversidad que hay, en este caso, en el español como lengua. Y así también que nos puede dar un ápice de cómo mantener esta identidad dentro de diferentes comunidades de habla del español. Y vamos a hablar también sobre los tipos de colocaciones en el español que se pueden clasificar en diferentes categorías, según la combinación de palabras que pueden involucrarse, perdón. A continuación vamos a profundizar en 4 tipos. La primera que es verbos y sustantivos, adjetivos y sustantivos. La tercera, adverbios y adjetivos. Y la cuarta, verbos y adverbios. El primer punto es verbos
y sustantivos. Las colocaciones que involucran verbos y sustantivos son una de las categorías más comunes y fundamentales en el idioma español. Estas reflejan acciones y situaciones específicas y a veces se utilizan de manera estable y fija. Podríamos colocar un ejemplo que es hacer la cama, que significa, ¿no?, realizar la tarea de arreglar las sábanas y cobijas y, en la cama después de levantarse o antes de dormir. No significa que vamos a construir la cama o vamos a poner el colchón, no, sino que es arreglar el espacio donde como individuos descansamos, ¿verdad? Ya, en esta categoría, la palabra ser forma parte de muchas colocaciones, ¿no? Debido a que es de que adquiere un significado versátil y a la vez se vuelve frecuente su uso en los contextos específicos, como es, ¿no?, el que el individuo va a descansar, por eso es que va a hacer su cama, o el individuo se levantó de su cama y por ende, ¿no?, para ordenar, hace su cama, ¿ya? Bien, el segundo tipo de colocación es el que comprende adjetivos y sustantivos. Las colocaciones que involucran los adjetivos y los sustantivos refieren a expresiones donde estos adjetivos se asocian comúnmente con ciertos sustantivos. Y esta asociación es para transmitir una idea o una imagen específica. Por ejemplo, ¿no?, uno de estos es la gran oportunidad, ¿no? Esta colocación indica que la situación presenta una posibilidad destacada o favorable. En este tipo de combinaciones, los adjetivos que se seleccionan a menudo van a tener una connotación específica, ¿no? Van a enriquecer el significado del sustantivo al que se van a adherir, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, gran oportunidad, el gran hace que se engrandezca, ¿no? O sea, que como que tenga una connotación más de más importancia o de gran impacto. Ya, en el tercer tipo de colocación, el de adverbios y adjetivos. Las colocaciones que van a involucrar estos dos tipos de palabras son expresiones que van a describir las cualidades o características con mayor precisión o énfasis, ¿no? Y podríamos ejemplificar de la siguiente manera, ¿no? Como muy contento. Muy contento indica que alguien o un individuo, un sujeto, está muy satisfecho, muy feliz, ¿no? Y con este tipo de colocaciones van a permitir que el hablante agregue matices de intensidad, ¿no? Ese grado de descripción de algo o de alguien en este caso, ¿no? Está muy contento, o sea, está expresando esa euforia, ¿no? Ya. Y como cuarto tipo de colocación está la de verbios y adverbios. Las colocaciones que involucran estos dos tipos de palabras son expresiones que indican cómo se realiza la acción de una manera más específica. Por ejemplo, ¿no? Comer despacio. Eh, en esta colocación se va a significar, perdón, va a significar que al realizar la acción de comer, se va a hacer de una manera más pausada, con más calma, sin desespero. Entonces, por ejemplo, si decimos correr rápidamente, esta acción se realiza con velocidad, o sea, indica esa velocidad, ¿no? De que el individuo, o que el sujeto va a ejercer esta acción con velocidad, o la acción de correr con velocidad. Este tipo de colocaciones aportan esa información adicional, ¿cierto? Y sobre la manera o también en la forma en la que se lleva a cabo esta acción que expresa el verbo. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas muestras de las colocaciones idiomáticas, ¿no? El español cuenta con una gran variedad. Nosotros vemos que el español es riquísimo en la variedad de expresiones, ¿verdad?
que van a surgir del uso cotidiano del idioma. Y cada una de ellas enriquece la comunicación y así también la expresividad del hablante. Y es menester, ¿no? Aprender y comprender estas combinaciones, porque contribuyen a que se pueda mejorar la fluidez y de esta forma que a la hora de comunicarse haya más naturalidad. Como nosotros estamos desarrollando estas técnicas para poder enseñar y a la vez aprender la lengua, este, tiene muchísima importancia tenerlas en cuenta, ¿no? No dejarlas como un tema de, de relleno, como podrían expresar otros. Y bien, voy a darle el pase a mi compañera Milagros, que va a hablar sobre el segundo apartado de las expresiones idiomáticas. Y bien, le agradezco que hayan escuchado. Muy bien, continuando con la exposición, vamos a ver, ¿no? En este apartado qué son las expresiones idiomáticas. Vamos a conceptualizar esto, ¿no? Y para esto vamos a recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde nos indican que las expresiones idiomáticas son una expresión fija privativa de la lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Es así que, por ejemplo, ¿no? Pascual y Dubois nos van a decir que en la mayoría de los estudios antecedentes a los estudios sobre las expresiones idiomáticas concuerdan, ¿no? En que los modismos, con que también son conocidos, ¿no? Las expresiones idiomáticas o modismos, se van a caracterizar por dos rasgos. Uno va a ser lo que viene a ser la idiomaticidad y por otro lado también lo que va a ser la fijación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pero considerando otra perspectiva, ¿no? Vamos a considerar a Bustos, quien nos dice de manera resumida que las expresiones idiomáticas van a ser esas secuencias de palabras cuyo significado no va a ser compositivo, sino que este va a tener un significado em, en bloque. Es decir, que cada significado de cada palabra que va a estar comprendida esta frase o este conjunto de palabras van a tener un significado en bloque, porque si lo dividimos en cada unidad, no podría entenderse el mensaje que se quiere transmitir. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces estas expresiones van a admitir con frecuencia una interpretación literal y otra figurada, pero la que se suele usar mayormente es esta figurada. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, el abuelito estiró la pata. Nosotros no queremos decir que el abuelito esté haciendo ejercicio, sino que el abuelito ha fallecido. Entonces, esta expresión, estirar la pata, es una expresión idiomática que se suele utilizar, ¿no? Dentro de la lengua hispanohablante. Siguiente diapositiva, por favor. Además de esto, vamos a considerar que las expresiones idiomáticas son componentes de lo que viene a ser el vocabulario, ¿no? Y como bien sabemos, el vocabulario es ese apartado, ¿no? Donde nosotros emitimos las palabras que conocemos mediante el habla, ¿no? Van a ser estas formas explícitas, estas formas expresas de todo el conocimiento que tenemos sobre las palabras mediante este acto, que es el habla. ¿Sí? Las expresiones, por ejemplo, ¿no? Como tomar el pelo, no significa que debamos tomarlo literalmente, ¿no? Como tomar el pelo, tomar un cabello con la mano, sino esta expresión idiomática va a significar burlarse de alguien. Así también tenemos otra expresión idiomática, dice traer por la calle de la amargura. Esto viene a significar hacer sufrir o dar gato por liebre, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien nos vende algo o nos engaña vendiéndonos un producto por otro. Además, estas van a ser unidades, ¿no? Que tenemos que aprender de igual manera para lo que hacemos, ¿no? Con, por ejemplo, em, esta expresión idiomática, dar gato por liebre, por lo general se utiliza, ¿no?
cuando nosotros queremos quizás persuadir, simplemente no para la venta de algún producto o entre otros contextos. Además, esta parte del vocabulario es de lo último que se va a aprender en una lengua extranjera y por lo tanto va a resultar fundamental para expresarse, no con corrección, sino con naturalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y pues, ¿para qué sirven, no, las expresiones idiomáticas? Estas van a servir para expresar multitud de cosas, como son los estados físicos, el estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, las opiniones, las creencias y entre otras cosas más. Además, estas son bastante útiles en nuestros intercambios comunicativos, ya que van a expresar y definir un concepto de manera rápida y también evocadora. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ahora veamos los tipos de expresiones idiomáticas. Para esto hemos recurrido al investigador Badger, quien clasifica, ¿no? Las expresiones idiomáticas en 5 tipos. El primero son los modismos símiles. Estas van a ser expresiones idiomáticas que van a obtener su significado cuando se va a comparar un objeto o una acción con otra utilizando la palabra como, ¿no? Además, estas expresiones desde este tipo se van a convertir en métodos estándar para ilustrar ciertas ideas. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la expresión como 2 gotas de agua, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión idiomática, este modismo? Y se va a estar utilizando, ¿no?, para describir como 2 cosas son similares o parecidas en su naturaleza. Además, tenemos otra expresión idiomática desde este tipo, ligero como una pluma, no estamos haciendo una especie de comparación. O otra expresión idiomática, ocupado como una abeja, ¿no? Estos también son tipos de expresiones idiomáticas basadas en lo que viene a ser este tipo, ¿no? Modismos símiles. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, vamos a ver lo que son los verbos frasales. Estos van a funcionar como verbos y los verbos compuestos por lo general van a contener uno o más verbos y preposiciones individuales, ya que cuando se usan juntos van a ir en una frase y van a actuar solamente como un verbo. Por ejemplo, muchas veces dentro de las interacciones comunicativas hemos escuchado el uso del verbo compuesto, por ejemplo, para salirse con la suya, ¿no? O, por ejemplo, evitar el castigo. O ella va a salirse con la suya, robando el auto. Esta es una expresión idiomática, ¿no?, que va a estar compuesta por un verbo compuesto y que se van a usar ampliamente y perfectamente de una forma integral, ¿no?, dentro de lo que vienen son las frases estándares. Y bueno, como tal, también son muchas veces conocidos como las expresiones idiomáticas como modismos. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, vamos a ver lo que vienen a ser los aforismos, donde estos son considerados o expresiones idiomáticas que pretenden transmitir la sabiduría o la moral. Esto es lo que viene a ser conocido como los aforismos. Y coloquialmente también son conocidos como dichos, los famosos dichos, ¿no? Los aforismos se pueden desarrollar orgánicamente, pero a menudo se acuñan en los libros leídos, discursos famosos u otros textos. Y pues por otro lado también estos tienen raíces en lo que vienen a ser las escrituras sagradas y sobreviven a las traducciones y a la difusión cultural por su capacidad de capturar profundas verdades filosóficas en frases cortas y fáciles de recordar. Algunos de los aforismos que hemos ejemplificado aquí en las diapositivas son el que duda está perdido. Otro, las mejores cosas de la vida son gratis. Bueno, estos aforismos no van a contener una especie de un mensaje moral, un mensaje reflexivo hacia las personas. Siguiente diapositiva, por favor.
Por otro lado, vamos a ver lo que son los modismos culturales o históricos. Estos van a ser expresiones que van a estar ligadas a lo que vienen a ser los acontecimientos históricos y también a los personajes históricos que han sido importantes, ¿no? Y pues que también van a ser abordados por lo que vienen a ser las expresiones idiomáticas propias de cada cultura, ¿no? De cada país, de cada nación. Por ejemplo, en los Estados Unidos utilizan esta expresión idiomática, John Hancock, para que quiere aludir, ¿no? O hacer referencia a dar tu firma. Y esta expresión hace referencia también a uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia, cuya firma es una de las más grandes y más claras en el documento. Entonces, esta expresión idiomática no se usa dentro de la cultura anglosajona. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, vamos a ver lo que son los modismos metafóricos. Estas van a tener un parecido, ¿no?, a lo que vienen a ser los modismos símiles, pero que en este caso van a comparar dos situaciones, objetos o acciones. Sin embargo, estos modismos no van a utilizar esta palabra, ¿no? Como se utilizaba en los modismos símiles, ¿sí? Para conectar dos o más ideas. Por ejemplo, cuando se llama a un método de coerción, ¿no?, zanahoria y método de palo, donde se va a comparar la situación actual con la práctica de atraer al caballo a una mula terca con una zanahoria colgando delante de él y pincharlo con un palillo atrás. Además, estas expresiones idiomáticas que confían en las metáforas, no todas las metáforas van a entrar en lo que viene a ser el uso común dentro de lo que vienen a ser las expresiones idiomáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos una breve tipología de las expresiones idiomáticas. Y bien, vamos a encontrar principalmente dos tipos. Y para esto hemos considerado lo que lo que nos dice, ¿no?, Mella en su artículo Lexicalizaciones y expresiones idiomáticas en el año de 1989, donde nos dicen, ¿no?, que las expresiones idiomáticas, tanto nominales como verbales, como son la forma en la que las clasifica, van a tener un significado que no se calcula composicionalmente, no como se ha venido diciendo, sino de forma totalizadora, global o en bloque. Entonces, estas construcciones en las cuales ella clasifica van a ser dos, las nominales y las verbales. Las nominales van a ser, por ejemplo, los de tipo fórmula, nominales complejos o compuestos, y las verbales van a ser expresiones metafóricas de significado acomposicional, tanto con verbos plenos como funcionales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya para terminar con esta parte, ¿no?, este segundo apartado, vamos a ver algunos ejemplos de expresiones idiomáticas. El primero, ser el pan de cada día. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no, esta expresión idiomática que hace referencia, ¿no?, a algo que hacemos con habitualidad, ¿no?, o algo, o ser algo habitual? Por ejemplo, ser pan comido, ¿no?, que se referencia a algo fácil de conseguir o algo fácil de realizar. Ser un pez gordo, ¿no? Esta expresión idiomática hace referencia a, a una persona con mucho poder e influencia. Además, también se hace referencia, ¿no?, a las personas que trabajan en un importante ambiente laboral. Por otro lado, tenemos estar como pez en el agua, ¿no? Con esto hace referencia a cuando uno está bastante cómodo dentro de un ambiente o lugar. Y por último, ser la media naranja, ¿no? Que hace referencia a esa pareja ideal. Entonces, estas son expresiones idiomáticas que con mucha frecuencia escuchamos quizás decir, ¿no?, dentro de lo que viene a ser la comunidad de hablantes. Sin embargo, en comparación de las colocaciones, las expresiones idiomáticas van a ser menos frecuentes en ser mencionadas. Además de esto, su carácter es, como hemos visto, metafórico,
más que literal. Y bueno, también va a eludir lo que viene a ser la connotación, ya que va a tener un mensaje subjetivo, ¿no? Y no va a ser mostrado de forma expresa como las colocaciones. Adelante, mi compañera Betsabe va a continuar con algunas diferencias entre las expresiones idiomáticas y también las colocaciones. Muchas gracias por su atención. En esta tercera parte sí vamos a hablar de las diferencias que existen entre ambas. Como primera diferencia tenemos a la composición semántica. Sabemos que las colocaciones son combinaciones predecibles y naturales de palabras que se usan con frecuencia, mientras que las expresiones idiomáticas son combinaciones ya fijas de palabras cuyo significado no se puede deducir de manera literal. Tenemos aquí ejemplos para la colocación. Hacer la cama. Cada mañana mi madre me pide que haga la cama antes de salir de casa. En la expresión idiomática, echar leña al fuego, nos dice, no deberías discutir con él, no queremos echar más leña al fuego. Siguiente, por favor. Bien, empezaré a leer primero los ejemplos. Em, la segunda diferencia consiste en el nivel de la flexibilidad. La colocación tomar una ducha o tomarse una ducha, como ejemplo, después de hacer ejercicio me gusta tomar una ducha para refrescarme. Expresión idiomática, estar en las nubes. Por ejemplo, siempre está en las nubes, no presta atención a lo que le decimos. Bueno, ya como se explicó anteriormente, las colocaciones pueden tener variaciones léxicas y gramaticales, mientras que las expresiones idiomáticas son fijas y no se pueden modificar sin cambiar su significado. Vemos que en el ejemplo de colocación, tomar una ducha puede modificarse a tomarse una ducha, ¿verdad? Mientras que en la expresión idiomática, estar en las nubes no podría decir, o no podríamos decir em, cambiar estar por otro verbo, o sea, no tendría sentido la expresión. Siguiente, por favor. Como tercera diferencia, está el nivel de literacidad o grado de transparencia. En cuanto al ejemplo de la colocación, hacer una pregunta, no entiendo, ¿puedes hacer la pregunta de otra manera? En la expresión idiomática, ponerse las pilas, el ejemplo que nos muestra, si quieres aprobar el examen, debes ponerte las pilas y estudiar más. Las colocaciones mantienen un nivel de literalidad y su significado se puede deducir de las palabras individuales que las componen, mientras que en las expresiones idiomáticas tienen un sentido figurado que no podría deducirse literalmente si es que no entramos en contexto. Como leía, ponerse las pilas, ¿verdad? No podríamos entender esa expresión si es que no estaría dentro del contexto de aprobar el examen. Em, entonces, bueno, las colocaciones suelen ser más transparentes en cuanto a su significado, como hacer una pregunta, ya que se puede inferir cierta relación entre las palabras que las componen. Bueno, otro ejemplo, como tomar una decisión, es una colocación en la que se entiende que la palabra tomar está relacionado con la acción de adoptar una decisión. Y en contraste, las expresiones idiomáticas suelen ser opacas, entre comillas,
es decir, que su significado no se puede deducir de una manera directa y requiere de un conocimiento cultural o contextual específico. Siguiente, por favor. Ya como última diferencia, tenemos a la frecuencia de uso. Colocación. La colocación romper el silencio. Por ejemplo, después de unos minutos incómodos, alguien rompió el silencio y comenzó a hablar. El ejemplo de la expresión idiomática, costar un ojo de la cara. No puedo permitirme comprar ese coche, cuesta un ojo de la cara. Vemos que las colocaciones son combinaciones comunes que se utilizan con regularidad en un lenguaje cotidiano, mientras que las expresiones idiomáticas pueden ser menos frecuentes, ¿no? Y se utilizan más en contextos específicos. A menudo decimos la colocación, romper el silencio, pero quizás no utilizamos mucho, cuesta un ojo de la cara. Le doy el pase a mi compañera Milagros para que nos pueda dar las conclusiones finales acerca de este trabajo investigativo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver un par de conclusiones con respecto a este trabajo. Bien, la primera conclusión viene a ser, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser el aprendizaje y la comprensión de lo que vienen a ser las colocaciones que se ha tocado en primera instancia. Estas van a ser bastante fundamentales en lo que viene a ser en la enseñanza a los estudiantes tanto de español o no esta cultura hispanohablante, ya que estos van a ayudar bastante en su forma de interactuar dentro o no de la sociedad. Además de esto, el aprender colocaciones va a poder permitir, va tanto en los estudiantes y en otras personas, el acceder a un nivel mucho más profundo de lo que viene a ser la comprensión, tanto lingüística como cultural. Además de esto va a permitir, ¿no? A hacer apreciar más lo que viene a ser la riqueza y la diversidad de nuestro idioma, que es el español, tanto como lengua y como el reflejo de la identidad de diferentes comunidades no de la cultura hispanohablante. Por otro lado, en cuanto a las expresiones idiomáticas, como ya se venía mencionando, no van a ser esas secuencias de palabras cuyo significado se va a dar en bloque, ¿no? Y no va a ser compositivo. Además de esto, cabe decir que cada idioma tiene su propia manera de expresar la misma idea y no es posible no traducir una expresión idiomática de una lengua a otra mm, por otra palabra, ya que va a tener una forma que va a ser conocida conceptualmente de acuerdo a cada país, ¿no? Por ejemplo, en España no va a ser lo mismo una expresión idiomática que se vaya a mencionar en Italia, en Francia o en otros países. Esto debido principalmente no a lo que vienen a ser las connotaciones de estas expresiones idiomáticas y también no a sus elementos compositivos de cada lengua. Además, es importante decir que las expresiones idiomáticas van a ser referentes implícitos dentro de lo que viene a ser la cultura. Bueno, espero que esta exposición, esta presentación haya sido de su agrado y bueno, buscamos también, ¿no? Difundir, revalorar y también conocer, ¿no? Lo que vienen a ser las expresiones idiomáticas y colocaciones léxicas dentro o tanto del aprendizaje y enseñanza de lo que viene a ser, ¿no? De la gramática misma. Vemos en esta parte la bibliografía, ¿no? Las fuentes consultadas. Y por último,
Siguiente diapositiva, por favor. Aquí concluye nuestra participación. Les agradecemos por su participación, ya que sin su presencia esto no hubiese podido darse. Muchas gracias. Chicas.